¿Puede un programa de supervivencia atraer tanta fama? Si le preguntas a la pequeña Luye, es posible que ni siquiera pudiera imaginarse el alcance que lograría a través de los años. En este video te contaré acerca de la vida de aquella chica de cabello corto en la segunda temporada de Yo With You y conoceremos lo que fue en sus inicios y lo que es en este momento. Rugeran, también conocida como Kei, es una cantante china con aproximadamente 10 millones de fans. Mide aproximadamente 176 centímetros y ha marcado un antes y un después en la industria china. Nació el 7 de noviembre de 1995 en Nanjing, provincia de Jiangsu, en China. Si bien no se sabe mucho acerca de su infancia, mencionó que había pasado alrededor de 6 años aprendiendo esgrima y practicando varios deportes. Más tarde, se graduó de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nanjing con una especialización en valores y finanzas. Después de eso, viajó hasta Beijing para conseguir trabajo, y una vez comenzó a trabajar como cajera de un banco, conoció a Yunxi, quien le enseñó a Keran el mundo idol, por lo que no fue de extrañar que poco a poco se fuera obsesionando más y más con el canto y el baile. Fue así como en el 2016 comenzó con su entrenamiento privado en FFC, donde tomó clases de canto y baile, como también un entrenamiento de fútbol profesional. Fue entonces el 28 de abril de 2017 cuando debutó junto a Han Yunxi, Peng Qisheng, Min Yunxian y Lin Fan como líder del grupo andrógino A-Crush bajo FFC y su canción Action. Debido a los diversos problemas que enfrentó el grupo tras su debut y más tarde su disolución, en mayo del 2018 firmó con TOB Entertainment, empresa coreana de unos trabajadores de su antigua empresa. Esto le permitió redebutar el 28 de agosto del 2019 en Fancy Red, grupo femenino de 4 miembros anteriormente de A-Crush, donde obtuvo el puesto de líder, cantante y bailarina. Más tarde, esta sería enviada a participar junto a una de sus compañeras y una trainee de la empresa a la segunda temporada del programa de supervivencia chino Yo With You, en donde resaltó por su personalidad tímida y un poco fría, además de su talento para el baile. Durante el trayecto del programa fue partícipe de los escenarios de The Eve, Mama, No Company y I'm Not Yours, siendo apoyada en cada una de sus actuaciones. Logró pasar a la final del programa, en donde tuvo participación en Hunt y en algunas presentaciones finales como Promise. Luego de una larga velada, era momento de anunciar a las participantes que entrarían en la alineación final, quedando ella junto a 9-1 como candidatas al último puesto del grupo. Fue así como el 30 de mayo del 2020 logró entrar al grupo proyecto The Nine al obtener 3.788.898 votos que la posicionaron en el 9º puesto. El primer EP de The Nine, de nombre Sphinx, fue lanzado el 10 de agosto del mismo año, mostrando un lado mucho más maduro de las miembros. El 4 de septiembre del 2020 comenzó la grabación de un programa de variedades en el cual participaría The Nine llamado Let's Party, donde Keran estaría presente en solo 7 capítulos, debido a que había solicitado entrar en un pequeño hiatus debido a problemas personales. Una vez volvió a sus actividades cotidianas, fue invitada a The Glory is Back junto a una compañera de grupo y tuvo una breve aparición en el capítulo 3 del programa, que fue transmitido el 5 de diciembre. Más tarde, el 25 de diciembre del 2020, esta tendría un nuevo álbum junto a The Nine llamado Matrix, álbum cuyo tema principal sería Dum Dum Bum, en el cual tendría también una canción solista titulada Kei. Entre finales de abril y principios de mayo del 2021 sería cuando, gracias a la popularidad que había alcanzado en Yo With You y tras su debut en The Nine,
habría sido elegida junto a 2 de sus miembros como mentora especial de la tercera temporada de Yo With You, donde aparte de enseñar su conocimiento a los trainees, tuvieron una presentación colaborativa junto a algunos participantes. Durante este tiempo, salieron al aire algunos programas de variedades en los cuales había participado Kei, como Be With You de ITV, Praise of the Song, donde participó The9 de Cheyenne Satellite, y Mr. Housework Season 3 en junio. Pronto saldría a la luz el tercer EP de The9, titulado Reflection, lanzado el 9 de junio del mismo año. Fue entre el 5 de agosto y el 22 de octubre del 2021 cuando se hizo reconocida su participación en el programa de talentos chino Stage Boom, programa que se basaba en otorgar escenarios a quienes carecían de estas oportunidades. Durante su participación en este programa se destacan su aparición en el video musical de la canción promocional del programa BBS, Lost in Connection, Jungle Juice, junto con It's the Time en colaboración con Shen Shouxuan, Shut Up and Dance con Tsai Guoqing, Plus 4 Alliance y Roof on Fire, siendo también destacada su participación en la presentación final del programa, donde se presentó BBS. Tras un largo periodo de actividades, fue el 5 de diciembre del 2021 cuando lanzaron su último single digital titulado The9, anunciando también su disolución como grupo. En este periodo se había especulado sobre un concierto de graduación, pero debido al rebrote de COVID-19, postergaron aquel concierto indefinidamente. Gracias al apoyo que había recibido tras su debut en The9, Lucaran habría debutado el 18 de febrero del 2022 como solista con su EP 21 Grams de 2 canciones, Waiting for You y Ride, obteniendo mucho más reconocimiento a través de su música. Debido a esto, fue invitada a varios festivales y programas, como lo son Shining Days Season 2, Global Chinese Music Top 10, Masked Dancing King, Bilibili Rush Forward en agosto, y su primer fanzine titulado 21 Grams Fanzine Event, en donde se reuniría con fans en Changsha, Beijing y Shanghai. El 7 de noviembre del 2022 lanzaría un sencillo especial por su cumpleaños, Something Like Us, el cual presentaría también durante su fiesta de cumpleaños, donde además presentaría sus canciones y pasaría tiempo con sus fans. Más tarde, el 17 de diciembre del mismo año, lanzaría su primer mini álbum titulado Equinox, que había estado en desarrollo desde su participación en Stage Boom, donde conoció a RJ, productor musical con el cual se asoció y gracias a su amistad produjo y arregló este álbum. Este mini álbum cuenta con 5 pistas: Nothing to Lose, Madness, Shadow, Never Say No Way y Who We Are. Se le vería un tiempo después participando de varios festivales, como la gala del Festival de Primavera de Jiangsu Satellite el 22 de enero del 2023, junto con la gala del Festival de Primavera del Dragón. También participaría en el Pop Music Festival y en la gala del Festival de las Linternas de TV Satelital de Jiangsu 2023.
Durante mayo del 2023 y agosto del mismo año, tendría un tour titulado Epiphany, donde recorrería varias ciudades de China, teniendo 6 paradas. El 20 de mayo en Shanghai, el 3 de junio en Hangzhou, el 17 de junio en Guangzhou, el 2 de julio en Chengdu, el 22 de julio en Tianjin y el 26 de agosto en Zhengzhou. Durante estas giras, presentaría canciones de su mini álbum y su EP, como también covers de canciones y actividades con los fans. Entre medio de estas paradas, se presentó también en Tmall Live Ceremony, transmisión en vivo de la superventa Tmall el 26 de mayo, en Song of Youth Music Festival el 20 de junio, y en Haichang Killer Well Water Splashing Music Festival el 15 de julio. También tuvo participación en el programa Racing Land Music Show el 23 de julio, en el Douyin Live Music Party, un concierto del Día de San Valentín chino organizado por Douyin el 22 de agosto, y en Hip-Hop Unity Ultimate Party Night el 8 de septiembre. El 17 de octubre saldría un single digital especial con su canción Text Me junto a Lee Da-ven Benzo. En octubre del 2023 participaría junto a las miembros de The Nine en el concierto de graduación que anteriormente se había postergado y que se llevaría a cabo en Nanjing, concierto que permitió una despedida al grupo. Más tarde se anunciaría también una fiesta de cumpleaños para Kei con fecha del 5 de noviembre. En este fan meeting enseñaría varias actuaciones en las cuales se destacan sus especiales Mask y Friday, canciones que aún no han sido oficialmente lanzadas. El 4 de mayo del 2024 se transmitió el primer reality show de gira de estudios de música para estudiantes universitarios, Flip Sound Waves, donde además de guiar a los concursantes, nos deleitó con una presentación de su canción Friday. También se presentó el 8 de agosto en Valentine Private VIP Meeting organizado por Calvin Klein, evento privado en el que presentó Mask, Friday y Nothing to Lose. Con esto concluimos el video de hoy. Muchas gracias por ver. Recuerden que este contenido es realizado de un fan para fans. Cualquier pregunta o aporte es recibido en la sección de comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo. Creo.